Muy bien, pues estamos en esta clase del día de hoy, en donde vamos a abordar este tema interesante del retrato del siglo de oro holandés. Los retratos, como ya hemos visto, suelen ser los cuadros más populares de la pintura por su inmediato poder de atracción. En el siglo XVII, los artistas holandeses trabajaron sin descanso, atendiendo a ricos comerciantes, a empresarios, a sus gobernantes. Todos ellos posaron encantados para pintores como Rembrandt, como Frans Hals, que le pusieron así rostro a la sociedad del siglo de oro en los Países Bajos. Holanda experimentó en el siglo XVII una auténtica eclosión económica que la va a convertir en la primera potencia mundial. Y para los artistas, esto supuso ver sus talleres llenos de clientes en busca de una pincelada, de esa pincelada de inmortalidad a través del retrato. Y uno de los grandes maestros en este arte fue este pintor, Frans Hals. Él va a despertar gran admiración por la brillantez en la representación de la luz, por la libertad en el manejo de los pinceles. Su técnica era una pincelada rápida, una pincelada suelta. De hecho, es un precedente de lo que luego será el impresionismo. A comienzos del siglo XVII ya sorprendía la vitalidad de los retratos de Hals. Un escritor, Scribelius, apuntaba que su obra reflejaba tal potencia y vida que parecía alcanzar el natural con sus pinceles. Siglos después, el propio Vincent van Gogh escribía a su hermano Theo en una de las tantas cartas que le escribió y le decía: qué alegría es ver a Frans Hals, qué diferentes son sus pinturas, muchas de ellas donde todo está cuidadosamente alisado del mismo modo. Hals manifestó durante su vida una tremenda audacia y un gran coraje que empaparon sus propios lienzos. Él tenía la capacidad de plasmar justamente algo que es bien importante en el retrato y que es la psicología de cada personaje que retrató. A diferencia de otros retratistas contemporáneos, él no diferenciaba en su pintura si era por encargo o no, es decir, utilizaba la misma diligencia y precisión en cualquiera de sus obras. Él hizo un autorretrato, pero desapareció. Esta es una copia que se realizó de ese autorretrato. Bueno, nos da una idea más o menos de cómo era. Actualmente este se encuentra ahí en el Museo Metropolitano de Nueva York. En este retrato de Hals representa a dos jóvenes casados, probablemente sea Isaac Abrams Massa y Beatrix van der Leyen. Ellos se casaron en Haarlem en 1622 y están retratados en un paisaje de una manera muy relajada, lo que marca diferencia con otros retratos formales de la época barroca. La pareja, alegremente sonriente, está familiarmente cerca uno del otro. Esto era inusual en ese momento, el que hubiera este tipo de poses. Pudiera ser porque este personaje tenía una amistad con el pintor y la ocasión era festiva, entonces probablemente por eso se da este tipo de retrato que no era muy común y que hace que se destaque entre otros retratos. Esta pintura habla sobre el amor y la lealtad, con un jardín de amor a la derecha y un cardo apodado lealtad masculina, que es este que vemos aquí a la izquierda.
Los dos personajes están viendo al espectador. ¿Y quién es el espectador en ese momento? Bueno, pues el pintor. Entonces podemos ver que realmente había como una cercanía por el pintor, por esas sonrisas, como que hay una familiaridad y la transmiten a través del retrato. Años más tarde, eh, le haría un nuevo retrato al mismo Isaac Abrams Massa. Él era un comerciante de tejidos que estuvo durante buena parte de su vida en Rusia y también se interesó por la geografía, la cartografía y la historia. Y todo esto lo contó en un libro que se tituló Historia de Guerras, en donde él cuenta su experiencia. Fue el padrino de Adrian Gen, una de las hijas de Hals, lo que indica esa estrecha relación que había con la familia del pintor. En este caso vemos a la figura del comerciante en una postura muy escorzada, que era una característica del barroco. Está sentado en una silla, en la silla vemos el respaldo de esta, y él está girándose hacia la izquierda, como si estuviera atendiendo a una llamada desde esa dirección. Viste sus mejores galas, que era el traje y sombrero negros con golilla. Golilla es ese tipo de cuello y puños blancos. Y en sus manos sostiene una rama. Y al fondo podemos observar un paisaje aludiendo a la estancia de Massa en Rusia. La potente luz que penetra desde la izquierda impacta de lleno en el rostro de este comerciante y destaca su gesto y su expresión, que realmente es el verdadero centro de atención del cuadro. Es un cuadro magnífico, con un gesto de gran espontaneidad que vemos en el rostro de Isaac Abrams. Otro gran retrato, quizás sea uno de los mejores retratos de Frans Hals, es este personaje que no ha podido ser identificado. Pudiera tratarse de un noble o de un rico burgués por ese elegante vestido que lleva muy a la moda de la época, con sus puños y cuello bordados y sus brocados en la chaqueta, aunque también pudiera ser un oficial de las milicias ciudadanas por ese pequeño puñal que vemos que sobresale en la cintura. El rostro tiene una magnífica expresión y lo convierte en el centro de atención del retrato, quedando enmarcado por ese gran sombrero, por esa golilla, o sea, blanca, o sea, ese tipo de cuello, lo que crea un atractivo contraste con la paleta que emplea este pintor. Una vez más va a ser la mirada el punto de referencia del retratado. Esa mirada un poco torcida con la que Hals desea expresar la personalidad de su modelo, captando con sus pinceles el alma de este personaje. Pero además, en esta época, con el paso del tiempo, Frans Hals va a ir haciendo una pincelada mucho más suelta. Aquí vemos algunas pinceladas como muy suelta, sobre todo en la parte del cinturón, como esa banda a manera de cinturón. Sin embargo, en este tipo de retratos, vean qué manera tan prodigiosa de poder expresar esas texturas magníficas, magníficas. O sea, el trabajo aquí tan minucioso del traje es extraordinario, lo mismo que la golilla, así se llamaba este tipo de cuello de la época, que termina con un encaje. Pero notemos esta pincelada suelta aquí de esta faja a manera de cinturón, cómo logra con unas pinceladas sueltas el brillo, la textura de la tela. Y por otro lado,
este detalle que encontramos aquí del encaje es verdaderamente fantástico. Es uno de los retratos eh, más famosos y más exquisitos que hiciera Franz Hals. A otro personaje que también retrató es este mercader que amasó su fortuna como comerciante de hilo en Harlem. Los textiles van a ser muy propios de esta zona y le va a dar mucho poder económico a los Países Bajos. Este personaje se llama Willem van Heytussen. Era un estricto calvinista que funda en la ciudad dos asilos, uno de los cuales aún existe hasta la fecha. El mercader posa a la manera de los aristócratas con un pie adelantado y la mano en la empuñadura de la espada, en una postura de confianza en sí mismo, casi podríamos decir que arrogante. Detrás de él, un cortinón rojo tapa una puerta que quizás sea la entrada al antiguo templo de Marte, que estaba cerrado en tiempos de paz. Tanto el rosal como la hoja de parra que aparecen en el suelo y la pareja de amantes que vemos en el margen de la izquierda, me acerco para que se pueda ver. Vean, aquí hay una pareja de amantes, simbolizan la fugacidad y son un recuerdo del esfuerzo que cuesta la obtención de los bienes terrenos. Y aquí en la parte baja, vean, aquí una hoja, una florecilla. El retrato también hecho con mucho mimo, cuidando todas las texturas del atuendo de este personaje. Generalmente estos atuendos eran en colores oscuros, pero de alguna manera enmarcado con ese cortinaje rojo que rompe la monotonía del negro y le da un toque de color. También posteriormente hizo un nuevo retrato de este marchante, Willem van Heytussen, hacia 1634, 4 años después que el primero. Y a diferencia que el retrato anterior, en esta ocasión lo presenta en un interior muy íntimo, pareciera que es su alcoba, en una forma curiosa, porque vean que está sentado, pero se está meciendo en la silla. En cualquier momento se va a hacer para atrás. Vemos cómo está despegada la silla del piso y verdaderamente es maravillosa la manera en que Franz Hals construye el atuendo del personaje. Unas pinceladas sueltas, firmes, bien puestas, nos lleva a una imagen de gran naturalidad, de esos pliegues de la capa que envuelve a este personaje. Algunos trazos están dados con pinceladas sueltas, en otros momentos tiene una cuidadosa atención en el detalle, pero por ejemplo vemos ese rostro que mira al espectador súper natural, esbozando una sonrisa que por la posición del bigote se refuerza, porque es el bigote así un poquito para arriba, pero además también sonríe con la mirada. Es una mirada de un personaje que está a gusto con este momento en que lo están retratando y lo expresa Franz Hals a través de la imagen. Aquí encontramos otro magnífico retrato de Hals en el que vemos a una mujer que está ofreciendo con su mano derecha una fruta a la pequeña que con un gesto la rechaza. El juego de miradas entre ambas y el espectador es una de las características definitivas del retrato, así como ese virtuosismo
que exhibe el pintor a la hora de realizar los bordados o la filigrana del traje, que no tiene desperdicio. Frans Hals, para mi gusto, es uno de los mejores retratistas. Noten esta manera en trabajar esta tela magnífica, porque tiene varios pliegues y cuando son telas estampadas hay que tener mucho cuidado en los pliegues para que se vean de manera natural y no se vean como muy acartonados. Y en este caso era ese talento del artista para recrear todo tipo de texturas, como los encajes magníficos, este collar que tiene la niña con una piedra, también precioso, y las miradas son verdaderamente sensacionales, cómo miran al espectador. La vista de la mujer, vean como que la niña se ve una niña, pues como medio caprichosa por esa mirada que tiene, y sin embargo la mujer, como de mucha paciencia, y todo esto lo logra transmitir el artista. Las dos figuras están recortadas ante un fondo neutro, y eso sirve para aportar una mayor volumetría a la composición, y al mismo tiempo centra nuestra atención en aquellas zonas que resalta el pintor, en este caso justamente esos rostros y ese vestido sensacional de la niña. Bueno, pues esta niña retratada es Katarina Pietershoff, que se va a convertir en una mujer de la edad de oro holandesa. A los 16 años se casa con Cornelis de Graeff, que era un hombre 19 años mayor que ella. Era regente y el alcalde más poderoso de Ámsterdam, y una de los más destacados mecenas del arte de la época. Maravilloso retrato. Dentro de las obras de Hals se encuentran una gran cantidad de retratos como este de damas aristocráticas de la época, y que actualmente se desconoce su identidad. La mujer que vemos aquí en la imagen viste a la moda de la época, un vestido de raso finamente bordado en una tonalidad azul muy oscura, con un cuello que se conoce como tipo lechuguilla y puños blancos, y una cofia blanca con algunos toques rosados. Como es común en estos rostros pintados por Hals, la modelo mira al espectador y nos transmite apenas esbozando una sonrisa, y que se puede adivinar a través también de la mirada y de los labios entreabiertos. Muy tenue, una sonrisa muy discreta. Es uno de esos bellos ejemplos del talento de este artista holandés, que era un pintor de calidades, esas calidades que podemos disfrutar no solo en el atuendo de la retratada, sino en detalles como esa espléndida factura de la silla en la que está sentada la modelo. Son este tipo de retratos en donde uno puede acercarse confiado en que va a encontrar gran cantidad de detalles en las telas, como podemos ver aquí. Vean este raso magnífico con botones de oro, los detalles de la mano, lo que nos lleva a un pintor no solo de calidades en las texturas, sino también en la figura humana, un cuidado en cada uno, en cada detalle, que es magnífico. Otro gran retrato en donde vemos esa combinación perfecta entre el estilo de un pintor y el modelo. Esa manera tan audaz y directa que tenía Hals, y que es ideal para retratar a este comerciante colonial nacido en Amberes, que se llamaba Pieter van der Broek. Él vivió en Haarlem
Primero estuvo activo como comerciante en la África Occidental y posteriormente sirvió a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en Java, en Arabia, en Persia y en la India. En 1630 trajo de regreso a los Países Bajos una importante flota de la India y fue recompensado por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales por sus 17 años de servicios con una cadena de oro con un valor de 1.200 florines. Es esta cadena la que luce justamente con orgullo aquí el retratado. Esta gran cadena que vemos aquí fue la que le dieron para conmemorar esos 17 años de servicio. En 1634, Van den Broek publicó un relato de su exótica carrera que presenta a un hombre decidido, directo, que era típico de los empresarios agresivos que dieron forma al imperio comercial holandés. Van den Broek conocía muy bien a Hals porque él actuó como testigo en el bautismo de su hija Susana. Es un magnífico retrato porque casi sentimos que conocemos a este personaje que nos es familiar por esa manera tan natural y tan espontánea que utiliza Hals en su técnica para ofrecernos imágenes como esta. Y nuevamente vemos ese magnífico tratamiento que da a las texturas, como el encaje del cuello, el adornito que tiene ahí con el que se amarra, al amarrar este cuello precisamente, esos puños como de gasa transparente con rematados con un encaje, y noten esas pinceladas en realidad bastante sueltas, pero bien aplicadas y bien definidas, o sea, en el lugar en donde deben de estar para dar esa sensación de pliegues o de una textura en la tela. Al igual que otras obras, porque era la moda de la época, los botones dorados y una gran capacidad también para la figura humana y para el detalle en cuanto a transmitirnos esa esencia de cada una de las personas que retrató. Uno de los grandes retratos también que realizara Frans Hals es este que hace a Jasper Schade. Él fue un representante holandés ante los Estados Generales y actualmente es más conocido justamente por este retrato que le realizara Hals. La obra estuvo durante siglos en una de las ricas residencias del holandés, aun cuando ya pertenecía a la Galería Nacional de Praga desde 1890, donde se encuentra actualmente. El retrato es admirable por esa pincelada suelta utilizada para representar el brocado de la chaqueta de Jasper. Una investigación ha revelado que esta obra fue pintada a la prima, es decir, en un solo día y viendo directamente al modelo al natural. Podría haberse completado mientras Schade estaba en un viaje de un día en Haarlem, llevándolo con él todavía fresco una vez terminado el cuadro. Los retratos del Hals nos dan esa impresión de que el pintor ha cazado a su modelo en un momento característico y lo ha fijado para siempre sobre la tela. Resulta difícil imaginar lo atrevidos y libres que estos cuadros debieron parecer al público de su tiempo. Este sistema de Frans Hals en el manejo de los colores y del pincel sugiere que apresó rápidamente una impresión fugaz. Sí, y hecho la prima, es decir, hecho el natural, ahí en el momento, porque este personaje no tenía más tiempo, llega al taller de Frans Hals, le dice, necesito un retrato en este momento, y entonces el pintor se pone a trabajar y crea este espectacular retrato.
y con esta pincelada pues, muy, muy libre, muy suelta, va creando estos dibujos de la chaqueta que a la distancia se ven monumentales. Y nuevamente capta esa esencia del personaje, a diferencia de otros que hemos visto sonrientes. Casper Skade muestra esa altivez, esa seguridad en sí mismo, y eso lo transmite muy bien Hals. Hals rompió todas las tradiciones del retrato de la época. En lugar de imágenes exactas, pero frías y estandarizadas, creó representaciones llenas de vida, llenas de carácter. Se anticipó por esa manera y métodos propios a los impresionistas, como les comento. Aquí vemos el rostro de este joven que llama la atención por esa vigorosa intensidad que tiene. Los ojos inteligentes parecen dirigirse de manera penetrante hacia los del observador. Es increíble cómo una diminuta mancha de luz en cada pupila es suficiente para lograr este efecto, pero hay que saber bien, muy bien, en dónde colocar esa puntita de luz. Magnífico retrato también de Hals. Hubo otro gran retratista del siglo de oro holandés, que sin duda fue Rembrandt van Rijn. Para comprender su estilo en el género del retrato, solo hay que leer el magnífico estudio que hace Ernest Gombrich en su Historia del Arte. Gombrich dice: en los retratos de Rembrandt nos sentimos frente a verdaderos seres humanos, con todas sus trágicas flaquezas y todos sus sufrimientos. Sus ojos fijos y penetrantes parecen mirar dentro del corazón humano. Bellas palabras del maestro Gombrich. Uno de los personajes que más retrató Rembrandt, además de su propia imagen, tenemos un capítulo de este curso dedicado al autorretrato y hablaremos también de Rembrandt haciendo autorretratos, pero además de eso retrató mucho a Saskia van Uylenburg, que fue su esposa, y este retrato le ha sido atribuido al artista. Ella fue su modelo de algunas de las más afamadas pinturas y dibujos que realizara el artista. La pareja contrajo matrimonio en 1634, el 22 de junio, en Saint-Anna-Parochie, la capital del municipio de Hertwild, donde Saskia había crecido bajo el cuidado de su hermana Hicje y su cuñado Gerard van Loo. A través de los retratos de Rembrandt podemos conocer su comprensión de la vida y su percepción del mundo interior de las personas, que con el transcurso de los años profundizó cada vez más. Otro retrato hecho a su esposa Saskia es este, que realiza en 1633. Esta fue una época de éxito comercial para el artista y la pareja gozaba de una situación económica próspera. Se mudaron a una importante casa cerca de la Galería del Arte que actualmente aloja el Rembrandt House Museum. Uno de los aspectos más importantes en las obras de Rembrandt es ese manejo prodigioso que hace de la luz. En este caso, lo que ilumina realmente es justo el rostro de Saskia, quien lo mira fijamente, esbozando una leve sonrisa. No debemos olvidar que ese lugar que ahora tenemos como espectadores lo tenía Rembrandt, tenía a Saskia enfrente,
Y esta mirada es la mirada que le hace, es una mirada de amor que hace Saskia a Rembrandt. Pero no solamente fue un gran pintor, sino también fue un filósofo humanista que descubre a través del arte los profundos sentimientos y los sufrimientos humanos, creando imágenes que emocionan por su fuerza y grandeza. En esta imagen, nuevamente de Saskia, la representa como Flora, y transmite perfectamente esa rica factura de la tela del traje de Saskia, así como la ternura de los pétalos de su corona, que es maravillosa. En los 7 años que duró su matrimonio, Saskia tuvo 4 hijos. Solamente sobrevivió su hijo Tito. Y un año después del nacimiento de Tito, Saskia muere, por lo que la diosa de la primavera nunca llegó al verano de su vida. Flora justamente es la diosa de la primavera, la retrató en varias ocasiones con esta imagen como Flora. La última que hizo fue esta, justo un año después, cuando Saskia tenía 23 años, vestida como esa diosa romana de la primavera y la fertilidad. Su hermoso vestido es una versión del siglo XVII del vestido renacentista. Lleva un enorme ramo de flores de primavera que incluye tulipanes, rosas, primulas y pequeñas rosas. Más flores decoran su cuello y frente. Las perlas cuelgan de sus orejas y se asoman de la coronilla de su cabeza. Delicadas hojas verdes serpentean alrededor del palo de su otra mano. Y ese detalle que hace Rembrandt del vestido es verdaderamente maravilloso. Rembrandt no solamente refleja el parecido físico, que es lo que buscaban los clientes, sino que va un paso más allá, tiene la facilidad de que los personajes interactúen con el espectador a través de los gestos, a través de las posturas. Sus pinceladas muestran ese mundo interior, ese estado anímico o la personalidad del retratado, como vemos a este joven con gorra negra. Es que, como bien lo decía Gombrich, sus retratos están vivos. Tenía una técnica tan maravillosa que cuando los vemos sentimos casi que de un momento a otro se van a mover o van a hablar. Y esa es la magia que tenía Rembrandt para el retrato. En esta obra retrata a Nicolaas Roots, que era un comerciante de Ámsterdam. Él no tuvo mucho éxito, se declaró en bancarrota poco antes de morir. Y se piensa que este retrato lo pudo haber encargado su hija Susana, que también estaba casada con un comerciante, pero exitoso. Roots tenía 58 años cuando lo retrata Rembrandt y nos ofrece una auténtica obra maestra del retrato. No solo transmite las calidades de las diferentes texturas de piel que forman el atuendo de Roots de una manera espléndida. Además, sabe expresar magistralmente la personalidad y el alma del retratado. Si nos acercamos a ver como las texturas del sillón en donde se recarga la mano de este personaje, un terciopelo rojo un poco gastado con unos botones dorados. Las diferentes pieles que componen el atuendo, esta piel de la manga, pero además las pieles del abrigo son extraordinarias. Trae su gola también, su gola blanca, y está tocado con un gorro también de piel
y vemos ese cuidado que tiene de todo el rostro del personaje magnífico. Y en el mismo sentido vamos a encontrar a otro comerciante de Ámsterdam, Abraham Antonius Recht, quien encargó a Rembrandt este retrato en 1633 para colgarlo en su casa. Rembrandt deja ver claramente que se trata de un hombre de autoridad moral. Eso lo transmite con esa penetrante mirada, con ese lenguaje corporal. Está frente a un libro abierto que sigue siendo desconocido de qué se trata ese libro. No sabemos, bueno, probablemente siendo un comerciante, quizás sea un libro en donde este señor hacía ponía ahí sus cuentas, no se sabe todavía a qué se refiere el libro. Pero al igual que el retrato anterior, sí podemos ver la manera maravillosa con que retrata los gestos, las arrugas, las líneas de expresión de este personaje, la magnífica gola blanca que tiene, la descripción de la piel de su abrigo, la descripción de la mano sensacional en donde podemos ver las venas en la mano de este personaje, al igual que el otro, en la otra mano con la que está sosteniendo los guantes y un sombrero que está apoyado ahí en la misma mesa donde se encuentra ubicado el libro. Rembrandt fue un pintor de calidades también, sobre todo en la pintura de la primera etapa de su vida, pero es algo que llama la atención en su obra, es que todo lo hacía con una paleta muy restringida. Él utilizaba sobre todo colores ocres, colores tierra, no utilizaba precisamente el negro, sino más bien sombras, porque el negro es un color demasiado fuerte, no se utilizaba mucho en esta época. Luego se utilizará ya en el impresionismo, pero en esta época más bien llegaban a esos tonos oscuros a través de sombras, mezcla de una sombra natural con un azul ultramar, te va a dar un tono muy oscuro, así muy parecido al negro. Y de esa manera conformaban estas tonalidades tan oscuras. Y aun cuando en sus óleos prevalecen esas tonalidades, también hace un uso de la luz para iluminar el centro a donde quiere que el espectador dirija su mirada. En muchos casos, justamente serán los ojos, como si el retratado nos estuviera hablando. Y un ejemplo lo encontramos en este magnífico lienzo, de una naturalidad, de una espontaneidad asombrosa, este personaje. Una característica también de Rembrandt va a ser el uso de trajes de fantasía utilizados tanto para sus autorretratos como para otras personas a quien retrató. Aquí vemos, por ejemplo, a este anciano con un traje de fantasía, con algunos dorados y plateados en esa camisa que trae este personaje, como más bien de corte judío pareciera. Es importante señalar que Rembrandt era un gran coleccionista. Él tenía una colección de trajes asombrosa con la que retrataba algunos de sus personajes, pero también para sus autorretratos. Muchos de esos trajes eran a la usanza renacentista y sombreros y bueno, todo eso utilizaba en sus obras. Pero también tenía una colección de esculturas y de pinturas y tal, que poco a poco se tuvo que ir deshaciendo de ellas porque él termina prácticamente en la bancarrota. Ya comentaremos más acerca de él cuando veamos el autorretrato. Hubo otros pintores importantes que se destacaron en el género del retrato,
tanto individual como colectivo. Uno de ellos fue Werner van der Barkert. Esta imagen probablemente corresponda a Bartholomeus Jans van Assendelft, a quien retrata con una sortija y una piedra de toque que tiene en la otra mano, en donde justo utiliza el trampantojo. El trampantojo es como una ilusión, como si se estuviera saliendo, vean, ahí del cuadro, ¿no? Es como una ventana que realiza el artista, todo es pintado, y entonces este retratado se recarga en la orilla y saca su mano. Es como si estuviera saliendo del cuadro. Este tipo de ilusión se conoce como trampantojo. Nos muestra a este personaje que mira directo al espectador muy inquisitivamente, y tenemos esa sensación de que en cualquier momento vamos a escuchar su voz. Con una tradición de buenos pintores de calidades, el artista recrea formidablemente las texturas del atuendo en la que percibimos las diferentes telas que lo conforman. Por supuesto, esa gola magnífica blanca que sobresale con esa barba pelirroja que tiene este personaje, y que es el toque de color que va a equilibrar el traje negro, además del puño. Y si nos acercamos a ver mejor el rostro, vean qué maravilla, qué manera de modelar el rostro, de modelar el cabello, esa mirada fija en el espectador, maravillosa. Eran unos maestros sensacionales. Trae un anillo en una de las manos, también un escorzo de la mano muy resuelto. La tela parece un satén con algunas figuras, y de la otra mano una piedra de toque, y notemos bien también el escorzo de la otra mano, perfectamente bien realizado. Otro artista también de retrato fue Bartholomeus van der Helst. Este es uno de sus más famosos retratos, en donde vemos la imagen de Gerard Andries Bicker. Era hijo de Andries Bicker, que era el alcalde de Ámsterdam. También a él lo pintó en 1642. Este retrato, a menudo usado para representar la obesidad como un símbolo de riqueza de los comerciantes de Ámsterdam de la Edad Media, de la Edad de Oro holandesa, justamente en este lugar. Era como, pues es el prototipo de la abundancia, digámoslo así. En aquella época, Gerard tendría 17 años, y sin embargo ya tenía los títulos del señor de Engelburg y alto alguacil de Muiden. Y era bastante común que los artistas ganasen encargos de retratar a toda la familia después de pintar retratos de grupo. Claro, porque cuando veían los retratos de grupo pintados por estos artistas, que eran magníficos, pues en un retrato individual va a sobresalir más ese talento que vemos aquí, en donde aquí Van der Helst también es un gran pintor de calidades, en esos terciopelos que vemos ahí, como actuando de este personaje peculiar. Otro retrato de Van der Helst es este que hace a un amigo, pintor también, era un pintor y grabador barroco neerlandés especializado en animales y paisajes, también muy buen pintor. Este pintor falleció justamente este año en que fue realizado este retrato. Tenía tan solo 29 años, fue víctima de la tuberculosis, pero él fue un pintor que tuvo una gran influencia en los artistas que pintaron paisajes a principios del siglo XIX, porque su obra fue magnífica. Y justamente Van der Helst
lo retrata en su espacio de producción, como podemos ver, sentado en una silla con un respaldo, una silla de madera con un respaldo, bueno, maravillosamente bien recreada la madera, así como el traje de este personaje pelirrojo, volteando a ver al espectador, en este caso a Bartolomeus, con un escorzo de la mano derecha y en la otra trae su paleta, sus pinceles, y está frente a un caballete a punto de realizar una de sus grandes obras. Magnífico retrato. En lo que se refiere al retrato colectivo, vamos a encontrar que estos pintores barrocos holandeses se van a especializar justamente en este tipo de retratos. Van a retratar a miembros de las asociaciones cívicas, corporaciones, gremios, comerciantes, etcétera. Estos retratos de grupos se hicieron muy populares entre un gran número de asociaciones cívicas que eran una parte destacada de la vida holandesa, por ejemplo, las guardias cívicas, los regentes de guildas o de instituciones benéficas y otros semejantes. A diferencia de lo que ocurría por aquel entonces en otras naciones europeas, en las que el poder estaba en manos de la aristocracia o de la jerarquía religiosa, en Holanda mandaba la burguesía, que estaba integrada en su mayoría por influyentes banqueros, por hábiles comerciantes, y ellos eran los verdaderos artífices de la edad de oro holandesa. Permíteme porque, bueno, es que generalmente trato de abrir soporto la clase con con mis apuntes y resulta que me está fallando la tableta, pero ya, ya se recuperó. Discúlpeme, por favor. Bueno, esto del retrato no surgió en la época barroca. Ya vamos a encontrar que era una tradición holandesa mucho más antigua. Hoy en día se considera que el cuadro colectivo más antiguo es este que vemos aquí en la imagen que se hizo en 1529 de los tiradores y que actualmente se encuentra en el Rijksmuseum ahí en Ámsterdam. En el Rijksmuseum vamos a encontrar la mayor cantidad de retratos de grupo de estos artistas. Esta obra es de Dirk Jacobs, está en este museo y pertenece a la cofradía de los arcabuceros. Consiste en una amplia pieza central y dos alas más estrechas como laterales, pero los historiadores consideran o sospechan que estas dos tablas que están a los lados se agregaron posteriormente y eso se refuerza porque el estilo es diferente. Es decir, la parte central la hizo Dirk Jacobs y los laterales son de otro pintor y fueron agregadas posteriormente. ¿Por qué sucedía esto? Bueno, pues porque se fueron agregando integrantes aquí a los tiradores y seguramente, bueno, pues ya el pintor o quizás ya había fallecido o no lo sabemos, pero entonces acuden a otro pintor y agregan estas tablas para poner a estos personajes. Claramente se ve que son diferentes por el estilo y por la manera de representación. Eran
retratos todavía con un trabajo técnico un poco natural, no se ven espontáneos los retratados y vamos a ir viendo cómo van a ir evolucionando en este tipo de retratística. Unos años después encontramos esta obra de Cornelis Antonis, que sigue esa tradición de las viejas pinturas de compañías militares en las que existían dos categorías. Por un lado estaba el retrato colectivo de banquete, como este que vemos aquí, y por otro lado, la composición en donde se presentaban las figuras de cuerpo entero, que por regla general presentaban a oficiales preparados como para un desfile, con sus uniformes y sus armas, así como las banderas. Este es un banquete de la milicia de Ámsterdam realizado en 1533. Ya hay un poco más de espontaneidad en los rostros, ya no, pero siguen viéndose acartonados, siguen viéndose como figuras bidimensionales. No hay una perspectiva bien lograda todavía. Y nos podemos dar cuenta en cómo se realizó, por ejemplo, la mesa, que parece que se nos viene encima. Son detallitos que van a ir, que van a ir resolviendo poco a poco estos pintores. Aquí vemos al banquete de guardia cívica del capitán Georg Dirks van Beuningen y el teniente Pieter Martens Heffingser de 1613. Ya empezaron a resolver un poco esa perspectiva, ya se ve más la mesa, sigue siendo un retrato de banquete, ya hay un poco más de movimiento, ya parece que están dialogando estos personajes. Este tipo de retratos lo pagaban cada personaje. Cada personaje aportaba una cantidad de dinero para salir en el retrato, ¿no? Y esta pintura ya mejor resuelta es de la Guardia Cívica. Vean las dimensiones que tiene, 7 metros de ancho, casi llenaba una pared entera de la gran sala de ahí del museo. Y Van der Helst no alineó a los 30 milicianos en una fila estática, sino que los coloca a los que tenían la ropa de colores más claros en el frente a intervalos regulares. Y además incluyó en el grupo, en el extremo izquierdo. Es decir, va jugando con la paleta, con los uniformes, para hacerla un poco más equilibrada y que no fuera tan estática como hemos visto los anteriores. Sin embargo, todavía vemos rostros poco expresivos, por más que los tratara de hacer natural, como que sí se ve que cada uno posó para el artista de manera individual y luego armó la composición en su atelier o en su taller. En Ámsterdam, este pintor, que además ya lo hemos visto en individual, bastante bueno, Bartholomeus van der Helst, ahí él fue contemporáneo de Rembrandt y pronto llegó a ser el retratista más famoso de la ciudad. Este gran retrato que vemos en la imagen tuvo un éxito considerable. Es esta pintura la que logró su fama entre las generaciones futuras, según el historiador Arnold Houbraken. Y es que sí, ya vemos como más cuidado cada uno de los detalles. Cada personaje ya podemos ver un poco su personalidad, ya no están todos tan acartonados, ya hay un cuidadoso estudio de la perspectiva en una mesa perfectamente bien resuelta.
pone en el centro a este personaje que es el que se envuelve en la bandera y a partir de ahí hace dos grupos en donde va a mezclar las diferentes texturas de trajes y colores que equilibran la obra. Pero podemos ver también lo sensacional que era este pintor en las calidades. Vean qué maravilla de macetón que podemos encontrar aquí. Detalles de los trajes perfectamente realizados, pero quizá en este tipo de retratística deben y lo vamos a ir viendo con la evolución del retrato, por un lado se reconoce esa cantidad de detalles tan específicos, pero por otro lado hace falta un poco de perspectiva aérea, quiero decir, cuando nosotros vemos a las personas que se van alejando, las vemos más borrosas. Y eso es lo que hace falta en este momento a este pintor. Por eso se distinguía más en el retrato individual, porque al hacer un retrato colectivo tenemos que ver más ese tipo de detalles como la perspectiva aérea, y eso poco a poco se va a ir resolviendo. Aquí vemos a oficiales y otros guardias cívicos del 18º distrito de Ámsterdam bajo el mando del capitán Albert Paz y el teniente Lucas Congin, que son los retratados por el pintor Govert Flinck. Algunos miembros de la compañía se colocan en una escalera. Albert Vaz está más bajo en el centro con un bastón y Lucas Congin está más abajo a la derecha también con bastón. Y los otros miembros llevan armas como alabardas y rifles, así como pancartas. Empieza a verse más naturalidad en este tipo de retratos. Y bueno, pues no podría ser de otra manera. La cristalización del retrato de grupo como un subgénero independiente, por supuesto que se atribuye a Frans Hals, que realizó varios retratos colectivos. Y a partir de este que vemos aquí, que fue su primer gran retrato, va a transformar esa mera acumulación de retratos independientes y va a hacer una escena coherente, cuya ocasión en este caso es un banquete. 5 fueron los encargos que recibió Frans Hals para pintar los retratos de las milicias cívicas de Haarlem. Él mismo era miembro de la de San Jorge desde 1612. En esta obra, la luz destaca los rostros, destaca las manos con la intención de hacer más notorios los gestos de sus figuras. Ese juego de luces tomada del exterior va a servir para contrastar la sobriedad de los ropajes de esta asociación cívica de carácter puramente calvinista. Claro que este era un gran artista de retratos y en composiciones como esta de grupo también magnífico, porque vemos ya cómo interactúan los personajes, platicando uno con otro, algunos viendo al espectador, otros llamando la atención de otras cosas, y eso hace que veamos una naturalidad y un retrato muy espontáneo de las figuras. Otra obra de Hals es esta que se conoce como La Flaca Compañía. La obra representa un grupo de soldados en pie y a tamaño prácticamente natural, porque vean lo que mide la obra, 2 metros de alto por casi 4,5 de ancho, y fue un encargo que no terminó Hals, en este caso la completó lo que es la parte de la derecha, Pieter Kuth, otro artista, pero Frans Hals realiza el diseño, la composición, imprime un dinamismo a la escena, evita esa monotonía en la representación de los personajes, haciendo que varíen sus actitudes y todo con una pincelada briosa, ligera,
representa unos de frente, otros en escorzo, refuerza el dinamismo gracias a las líneas oblicuas de las lanzas, y aunque predominan los trajes de color negro, Hals sabe aprovechar los detalles para introducir algunos reflejos dorados y plateados a través de colocar justamente o casi en el centro a este personaje de espaldas un poco en contraposto, un poco girado hacia un lado, de traje color como un mostacita, ¿no? Como un color más claro. Y luego a nuestra izquierda, envuelto un poco en la bandera o sosteniendo la bandera, este personaje de traje plateado, pero además varios de ellos bueno, casi todos que traen una cinta atravesada. En algunos casos es ese color como ocre, amarillo ocre, y otros ese azul claro, y eso hace que la composición se equilibre, que se rompa la monotonía del negro y que nos plantee ya uno de los retratos magníficos de Hals de grupo, en donde vemos la personalidad de cada personaje y ya hay movimiento, ya hay dinamismo, ya hay volumen en las figuras y lo hace muy bien. Otro retrato de Hals es esta reunión de oficiales y sargentos de la Guardia Cívica de Calibermen de 1630. Un poco vean que sigue la misma solución que la anterior. Aquí nada más que están sentados como en una reunión, pero unos hablando con otros, algunos con algún otro elemento como un libro, este tipo de guiños, de cosas que hacen que los retratados se vean de manera más equilibrada, natural, espontánea, y cada uno con su personalidad. Magnífico, como siempre, Hals. Pero sin duda, el cuadro más conocido y famoso de este género es el que realizó Rembrandt, que se conoce como La Ronda de Noche. Aunque actualmente se sabe que el nombre correcto fue la Compañía de Franz Banning-Cook, y las personas representadas son miembros de la Corporación de Arcabuceros de Ámsterdam, como indican las carabinas y arcabuces que sostienen en las manos o que cargan para hacer fuego. El emblema de la corporación lo encontramos de forma simbólica a través de esta perdiz que lleva el cinturón de una muchacha que Rembrandt ha destacado con una luz blanca y cuyas uñas aluden etimológicamente a los arcabuceros o carabineros de la compañía. Vean aquí en la foto que les acabo de poner de la derecha, esas patitas, o sea, ¿cómo se llaman? Estas pezuñas del ave son que de manera simbólica es la que alude etimológicamente a los arcabuceros. Y Rembrandt la coloca en una niña que por cierto, se cree que es, y creemos que efectivamente es Saskia, su esposa, que justamente ese año murió, y la coloca ahí de una manera hasta cierto punto extraña, porque pues unos niños que están por ahí jugando parece bastante extraño, pero aprovecha a esta niña justamente para poner ahí el emblema de la corporación. Los protagonistas de la escena son el capitán ahorita les digo cómo se llama, Franz Banning-Cook, que lleva esa faja roja y la espada en una mano.
y a su lado encontramos a su teniente Willem van Ruitenbusch, que lleva el uniforme amarillo que brilla a la luz resplandeciente del sol sobre el que cae la sombra de una mano de su capitán extendida para dar la orden de marcha con un escorzo de la mano magnífico, y vean la sombra en la mano en el traje del teniente. Y aquí resuelve muy bien Rembrandt a estos dos personajes en la manera en que los retrata. Resulta que el capitán Cook era muy alto y el teniente era bajito más bien. Entonces, poniéndolos juntos, ¿cómo resuelve que no haya tanta diferencia? Bueno, pone al capitán en color negro como para disminuir un poco su gran altura, y en cambio al teniente le pone un traje claro que resalta la figura, pero además le pone un sombrero muy alto, y eso, entonces eso hace que casi lo coloque a la misma altura del capitán Franz van Kock. Este tipo de detalles tan aparentemente sin importancia, por supuesto que eran fundamentales, porque cada uno pues tenía su estatus. Esta obra está en los límites entre el retrato y la pintura histórica, ya que se ha querido relacionar con algún acontecimiento histórico, aunque todavía no queda muy claro a qué situación alude. Hay dos hipótesis. Una es que se trata de la guardia que se reunió para escoltar a la reina Enriqueta María de Inglaterra el 20 de mayo de 1642, en cuyo caso estamos hablando de un suceso contemporáneo porque el retrato se fechó justamente en ese año. La otra teoría supone que se referiría a la visita oficial de María de Medici a Ámsterdam, que se dio en septiembre de 1638. Parece que esta es la hipótesis que más adeptos tiene. Cualquiera que sea el acontecimiento, sin embargo, Rembrandt se esfuerza por ennoblecer a sus clientes burgueses al transponer el momento a una esfera histórica que se consideraba más elevada, mucho más elevada que el retrato. Y de este modo se aproxima a Shakespeare, que dice: hay una historia en la vida de todos los hombres. Una frase que está en su obra de Enrique IV. La espontaneidad de las acciones que revelan una actitud burguesa natural, como por ejemplo el disparar un tiro detrás del teniente, el cargar un arma, el tocar el tambor o las carreras traviesas de esos niños vestidos de un modo marcial y burlesco a la vez, no contradicen al hecho del ennoblecimiento. Esta agitación es justamente constitutiva de la pintura histórica del barroco, que sigue el principio exigido para este género. Rembrandt centra su composición sobre la dominante del capitán y del teniente, pero eso lo hizo en la versión original porque la obra fue recortada en 3 de sus partes cuando la cambiaron de un lugar a otro y no cabía. Pero en esta versión original del cuadro, antes de ser cortado, y que nos ha transmitido una copia de Gerrit Ludens de la National Gallery de Londres, podemos ver que aún es más clara la composición. La acción, la partida y la reunión de la guardia servían para centrar la formación sobre los dos personajes, ¿no? Es una pena que se corten este tipo de obras porque se pierde un poco la composición. Cambia, por ejemplo, ya al ser cortada quedan estos dos personajes justo en el centro, pero realmente están un poco más hacia nuestra derecha. Hay un arco de medio punto que también se cortó
y además cortaron también a unos personajes de la milicia que habían pagado por ser puestos en el retrato. A diferencia de otros retratos de grupo, aquí pagaron diferentes cifras dependiendo del lugar en donde están ubicados. Por supuesto que el capitán, el teniente, tuvieron que haber pagado un poco más por sus retratos. Las instituciones de tipo social o caritativo también tenían por costumbre inmortalizar a sus miembros en grandes cuadros que decoraban sus sedes. Se trata de estos retratos de regentes o de regentes hombres o regentes mujeres que dirigían los asilos y los orfelinatos. Estas pinturas suelen tener un tono más austero, acorde con el rigor y la respetabilidad que ostentaban estos personajes procedentes de la clase alta y acomodada. Uno de ellos es este que realiza Dirk Stanworth, en donde están las gobernantas y celadoras de la Spinning Huis de 1638, que está en el Museo Ámsterdam. También, por supuesto, Frans Hals va a ser el autor de dos importantes retratos colectivos en donde retrata a los regentes y las regentes del asilo de ancianos de Haarlem, que fueron sus últimos encargos cuando ya se había retirado de la pintura y que recibía de este consejo una pensión de vejez. Con excepción de dos regentes en este cuadro, los demás miran hacia el espectador un tanto rígidos, pero con sencillez, sin afectación. Llevan los trajes apropiados de la época, que generalmente eran oscuros con blusas blancas, y Hals consigue una forma de pintura preimpresionista, nada convencional y de una factura espontánea. El otro cuadro, los dos tienen un fondo oscuro, como era usual en el género de los retratos de los regentes, pero en el caso de las regentes, en la pared se ve un cuadro de paisaje que se ha interpretado como un tema moralizador. Me voy a acercar para verlo más fácilmente. Y que vemos aquí a un sendero estrecho que avanza serpenteando por la montaña, que parece hacer alusión al sendero de la virtud, que era un símbolo que se encuentra frecuentemente en el arte renacentista y en la literatura emblemática, y que podría aplicarse al comportamiento de las regentes, que las regentes esperan de quienes viven ahí en el asilo. Tenemos a otros regentes, los del Instituto Nuevo para el Alivio de los Pobres, que realiza Jacob Adriaens, que se está ahí en el Rijksmuseum, que sigue un poco ya a estas alturas, ya vemos que van a adoptar un poco el mismo sentido de los retratos que inaugura Hals. Va a haber un poco más de espontaneidad en los personajes representados. Y también en el caso de Adrian Baker, hace de los regentes de la Casa de Limosna de Ámsterdam, y aquí juega un poco. Por un lado presenta a los regentes, luego a dos mujeres que no sabemos si sean regentes o esposas de alguno de ellos. Y lo cierto es que además es un poco esa idea del objetivo de esta casa de limosna, porque vemos que uno de ellos está haciendo entrar a la sala a dos indigentes para darles una limosna, porque era lo que se dedicaban, y entonces podemos ver como ese contraste entre estos personajes de la alta sociedad en comparación de los dos humildes que se acercan que van a ser recibidos para ser
ayudados en ese momento. Otra corporación muy aficionada a los retratos de grupo fue el gremio de los cirujanos de Ámsterdam, y un ejemplo es esta obra que se anticipa a un famoso lienzo que veremos a continuación de Rembrandt. Aquí también, como en los otros casos, cada uno de los integrantes pagaba una cuota para ser retratados. Esta es una lección de osteología del doctor Sebastian Egberts de 1619. Pero en este tipo de obra, la más destacada, por supuesto, es la que realiza Rembrandt de la lección de anatomía del doctor Nicolas Stulp de 1632. El gremio de cirujanos le encarga este lienzo para conmemorar esta lección pública que imparte el doctor Stulp, y como casi todos los cadáveres que se utilizaban en este tipo de lecciones de anatomía, el que vemos aquí que yace en la mesa de disección es el de un delincuente que se llamaba Adrian Adriaenson, que había sido condenado a morir en la horca por robo con violencia, con la agravante de ser reincidente. Posiblemente a esta autopsia acudiera Rembrandt, que tenía el encargo de convertirla en un retrato de grupo de Tolp y sus colegas. Y casi con toda seguridad la escena no ocurrió como la pinta Rembrandt. Seguramente los pupilos no se arremolinarían alrededor del cadáver. Generalmente este tipo de lecciones se impartían en los teatros anatómicos. Había unas estancias con gradas cuyas primeras filas las ocupaban los cirujanos y los estudiantes, y las últimas las ocupaban los curiosos que pagaban la entrada. Sin embargo, como no ha quedado trazas del recinto donde se hizo esta clase de anatomía, no se puede asegurar con certeza que estemos ante una licencia artística del pintor. Lo cierto es que es una de las obras más sobresalientes de Rembrandt. Vemos a estos cirujanos, vemos sus miradas, que unas están puestas justamente en el cadáver, en esos tejidos que está enseñando el doctor, y otros ojos están puestos en el libro que tenemos aquí en primer plano a nuestra derecha. Esa luz que utiliza Rembrandt para destacar a este cadáver es verdaderamente asombrosa, así como cada uno de los rostros de estos personajes. Así vamos a encontrar que distintos grupos van a mandar a hacer sus retratos. En este caso, los síndicos del gremio de orfebres de Ámsterdam. También Rembrandt va a pintar a los síndicos de los pañeros hacia 1682, coloca a los 5 personajes aproximadamente formando una fila. Son 5 volúmenes oscuros con cuellos blancos representados frontalmente y mirando seriamente, conscientes de la importancia de función, ese libro que tienen ahí sobre la mesa. Con esta imagen terminamos este grupo de retratos de grupo para entrar a un tema interesante que es el retrato Tronie. A los pintores holandeses del siglo XVII hay que adjudicarles la autoría de este característico y peculiar subgénero del retrato, que es un tipo de retrato hiperexpresivo, caricaturesco, incluso o a veces, y descontextualizado, que recibe el nombre de Tronie. La palabra Tronie es un galicismo de Troin, empleado en el holandés medio que se hablaba entre los siglos XIII y XVI y que significa rostro, aunque en realidad no se trata de retratos propiamente dichos, porque no pretendían reproducir la faz de un personaje necesariamente, ni tampoco se hacían por encargo.
Se trataba más bien de estudios artísticos, ensayos para captar determinadas luces, claroscuro, efectos, tonos cromáticos, pero sobre todo gestos forzados. Y con todo ello, el artista hacía un alarde de maestría con los pinceles y mostraba su capacidad para reflejar mediante muecas y expresiones conceptos tan abstractos como fuerza, sabiduría, locura, impetuosidad, piedad y otros similares. En cierta forma, los retratos Troni pueden considerarse como bocetos para cuadros mayores, ya que sus pinceladas son menos precisas. Como vemos, son como más similares a los impresionistas, esa pincelada suelta que se hacía mucho en los bocetos. Algunos casos trascendieron su objetivo primigenio para terminar pasando a ser curiosas obras de arte en sí mismas, como este ejemplo fantástico de Jos van Kruijswijk del fumador que se encuentra en el Museo del Louvre. Los retratos Troni pasaron a ser toda una moda y los coleccionistas de arte empezaron a aprovechar su bajo precio para adquirirlos, dándoles así un valor intrínseco que dejaba atrás ese sentido meramente utilitario que habían tenido hasta entonces. Ya como bosquejos para obras más ambiciosas a priori, ya como material didáctico de los talleres para las prácticas de los estudiantes. En esta nueva faceta, Amberes toma la delantera de la mano de un pintor que se conocía como Floris, que hizo varios retratos Troni, pero también de Lucas Francois. Él en realidad era de Malinas, pero se estableció ahí en Amberes. Presuntamente era discípulo de Rubens, no hay documento que lo respalde, si bien no tardaron en unirse otras ciudades. Esta obra es un probable autorretrato satírico que presentó como metáfora del sentido del tacto. Francois vivió y trabajó en Amberes, en las Provincias Unidas, la actual Holanda, y fue donde este género hizo eclosión. Y ahí pasaron también buena parte de su vida profesional otros pintores flamencos. ¿Qué es lo que está haciendo este personaje? Se está quitando un resto de yeso del brazo y se ve que está teniendo dolor al hacerlo. Entonces expresa esa mueca de dolor que es lo que capta finalmente el artista. Otra ciudad en donde se va a dar este retrato va a ser Leiden, ahí en Holanda, cuna del precoz genio Jan Lievens, bueno, de Leiden también es Rembrandt. Lievens, viendo la creciente demanda del Troni, se lanza a la producción inspirándose en los estudios artísticos de cabezas que habían realizado maestros flamencos. Trabajó en la corte inglesa, luego regresa para establecerse en Amberes, recibe numerosos encargos de autoridades y notables, y Lievens compartió estudio con Rembrandt, pero con un estilo caricaturesco, dotando a todos sus cuadros de un tono claramente troní, como vemos a esta Magdalena en Meditación. Generalmente hemos visto los cuadros de Magdalenas, unas Magdalenas jóvenes y bellas. Sin embargo, Lievens crea esta figura un poco grotesca que recuerda precisamente a un retrato troní por el tipo de tratamiento que le da a la figura. También en Haarlem va a destacar algunas obras de Frans Hals, por ejemplo, esta Gitanilla, que es una obra célebre de Hals, que se considera hasta cierto punto retrato troní. También va a haber otros artistas como Adrian van Ostad,
que crea esta imagen pues bastante grotesca, caricaturesca, este personaje, vean ese rostro, el alegre campesino trae su jarro ya despostillado y vean esa grotesca cara y que tiene este hombre, o una obra que se encuentra ahí en el Rijksmuseum. Generalmente las obras Troní eran muy pequeñas, como podemos ver en el caso del Alegre Campesino, que apenas mide 16 por 13 centímetros. Es sumamente pequeña. Son pequeños formatos realmente los que vamos a encontrar con este tipo de subgénero. En el caso de obras de Adrian Bauer, que también fue discípulo de Franz Hals, sus personajes suelen ser truanes, pícaros, bebedores. Esta obra, al igual que la del hombre quitándose el yeso que vimos de Francois, simboliza el sentido del gusto. Él hizo una serie sobre los sentidos en los cuales prima esa forma sobre el fondo y lo explícito sobre lo implícito. Aquí la obra se llama La poción amarga y se refiere al sentido del olfato, ¿no? Porque está oliendo esta poción y nada más que ver el rostro nos damos cuenta que es amarga por ese gesto que hace y justamente ese es el tipo de muecas, de expresiones, las que busca el retrato Troní. Michael Schwartz muestra ya un estilo muy diferente, más contenido y elegante, con jóvenes de ambos sexos como modelos. Esta es una de sus obras más características en esa línea. Al respecto, hay que decir que el orientalismo, por influjo del Imperio Otomano, es otro elemento identificativo frecuente en el retrato Troní. Se cree que fue precisamente este artista Michael Schwartz quien en la segunda mitad del siglo XVII revitalizó la pintura de este subgénero que había decaído y al parecer pudo influir en la nueva generación de artistas para que volvieran al subgénero. En este caso, está haciendo un retrato de un muchacho con turbante y ramillete de flores. Y aquí el sentido más bien de este tipo de retrato es un poco jugar con las expresiones de los personajes, como llamar la atención de posibles clientes en cómo el artista es capaz de crear este tipo de imágenes con este tipo de atuendos en donde hay un gran cuidado en pliegues, en cómo maneja el turbante, las flores, etcétera, un poco como presentación para los clientes potenciales. Tenemos a David Teniers, el joven, que tiene la peculiaridad de que solía incluir retratos Troní como detalles de sus cuadros, tal como podemos observar en las paredes de estas imágenes. Fíjense, este David Teniers era magnífico pintor, muy versátil, le gustaba mucho de escenas costumbristas como estas que vemos aquí. En la izquierda, la escena de taberna con autorretrato. ¿Cuál es el autorretrato? Pues este papelito que pone como si fuera, o sea, está dando la sensación de que hay un papel que tiene un retrato Troní pegado ahí en una de las paredes. Y lo mismo hace con el joven pintor en su estudio, en donde también encontramos otro retrato Troní pintado en un papelillo y el papel también pegado ahí en la pared.
le gustaba mucho este tipo de cosas y en varios de sus cuadros, sobre todo en estos cuadros en donde pinta personajes en las tabernas y todo, vamos a encontrar ahí como ese detalle del retrato Troní y como parte de la decoración de los lugares. Bueno, pues a esta nueva oleada de pintores se va a adscribir también Johannes Vermeer, el más importante representante de aquella escuela de Delft, que acorde a la temática básicamente costumbrista e historicista de dicha escuela, Vermeer no practicó mucho el retrato Troní, ni se le puede considerar el representante más significativo. Y por eso resulta curioso que su obra más conocida pertenezca a este subgénero. Por supuesto, estamos hablando de esta imagen de la joven de la perla, donde la protagonista aparece inusitadamente retratada en primer plano, sin contexto, con un fondo neutro en medio de una serenidad semitenebrista. Hay varias de las formas de esta imagen que hacen pensar que es un retrato Troní, las texturas. Para empezar, el cuadro no se llamaba La joven de la perla. Eso ya fue un nombre que se colocó, me parece que inclusive ya en el siglo XX. La obra se titulaba Mujer con turbante, un poco siguiendo esta influencia orientalizante que llegó mucho a Europa y que los artistas gustaron mucho de poner en sus obras. Pero además ese contraposto que tiene la imagen, esta mujer está viendo no precisamente al espectador, sino como a alguien ahí con la boca entreabierta, tenemos la sensación de que en cualquier momento va a decirnos algo. Hay un manejo de la luz extraordinario, pero eso de la perla, pues en realidad Vermeer utilizó ese arete en varias obras. En un inventario que se realizó en 1695 para una subasta de la colección de Jacobus Dicius, un impresor y coleccionista, se describen como retratos Troní, además de la joven de la perla que acabamos de ver, también estos otros dos retratos. La muchacha con velo de 1666, que está actualmente en el Metropolitano de Nueva York, y la mujer con sombrero rojo que está en Washington de un año antes. Y noten cómo las dos mujeres tienen casi el mismo arete de la joven de la perla. Con estas dos obras terminamos la clase de hoy, nada más así como para complementar un poco la información de Vermeer. Este coleccionista Jacob Dicius es el que se quedó con gran parte de la obra de Vermeer, que no es mucha. Vermeer se considera que alrededor de 35 cuadros pintó porque era muy lento para pintar, pero él también murió más o menos joven, en bancarrota, dejó a su esposa con 11 hijos y con grandes deudas, y la esposa malbarató estas obras y se las vendió a este coleccionista Dicius, que era un impresor también, y que pocos años después hace una subasta y los vende a precios mucho más caros que de cómo los compró, por supuesto. Esto nada más para complementar esta información. Bueno, pues vamos a ver si tenemos comentarios.